Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Pensamiento lógico. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video abrimos una lista de reproducción que será utilizada para el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico. Esta lista me permitirá discutir algunos de los conceptos del pensamiento lógico y continuar con los videotutoriales para el desarrollo de dichas habilidades. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Habilidades del pensamiento lógico. Aun cuando el hombre se le considera un ser pensante, existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel que es deliberadamente desarrollado y entrenado. Pensar se asocia a recordar, sin embargo, exponer la idea o dar una opinión requiere analizar, reflexionar, argumentar, justificar con razones fundamentales una decisión. Para esto les sugiero que investiguen los siguientes verbos: exponer, opinar, analizar, reflexionar, argumentar y justificar y razonar. Yo les voy a hablar sobre los detalles que podemos entender sobre cada uno de estos verbos para que podamos tener una idea del proceso lógico, del proceso cognitivo, del proceso de asociación de ideas que se lleva a cabo dentro de nuestro cerebro cada vez que queremos argumentar o cada vez que queremos plantear una idea, un pensamiento lógico acerca de un tema en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos exponer, el hecho de querer exponer es que quiero mostrar algo que yo estoy pensando. Entonces, si yo lo estoy pensando es porque tengo asociado en mi cerebro ideas, recuerdos, experiencias que me van a permitir decirle a otros lo que yo creo sobre un concepto en particular. También esto conforma lo que podemos llamar la opinión. Es mi opinión sobre algún concepto específico. Por ejemplo, yo puedo opinar si una cosa es más oscura o más clara, porque de algún modo el pensamiento de que asocia la luminosidad es un tanto cualitativo y no cuantitativo. Es difícil saber para quién algo es oscuro o algo es claro, ¿sí? Porque va a haber personas que un color o una luminosidad de un objeto la vean como oscura o como clara. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si nosotros vemos este objeto, que es un objeto de color negro, para muchos pueden decir que es un objeto oscuro, pero el detalle o la característica que tiene este objeto es que refleja la luz con tal facilidad que en un momento dado puede servir incluso casi como espejo, a pesar de tener una estructura o un color negro. Su textura es tan tersa, tan lisa, que permite reflejar la luz, y esto hace que puede llegar a ser considerado incluso luminoso
o brillante, y por tanto deja de ser oscuro. Esta sería una de las características por las que podemos entender que el concepto de opinar es de acuerdo a la experiencia que ha vivido la persona. Otro detalle, por ejemplo, es cuando queremos analizar. Analizar es tratar de comprender un concepto de tal manera que vayamos de los aspectos más generales a los aspectos más particulares para llegar a formarnos un criterio sobre ese objeto, sobre ese concepto, sobre esa estructura lógica o estructura matemática, etc. O sociedad, por ejemplo. Reflexionar. El reflexionar es tratar de recabar esa experiencia, ese conocimiento, ese saber que conservamos cada uno de nosotros en el interior de nuestro cerebro para poder asociarlo a un tema en particular y entonces generar ese pensamiento retrospectivo que nos permite formarnos un criterio de algo y que le podemos llamar reflexión sobre un tema en particular. Con respecto a lo que es argumentar, argumentar es precisamente cuando hacemos ya una investigación un poco más formal en la cual podemos decir, mira, yo creo A, pero resulta que el autor o el escritor o el filósofo pensó en este mismo concepto, pero él pensó en B. Esto quiere decir que estoy presentando los argumentos propios y los argumentos de otros autores para poder decir que esas son las formas en las que se pensó sobre una estructura y que al final de cuentas me van a dar a mí el soporte para poder concluir sobre un tema en particular. Otro detalle es justificar. ¿Por qué requiero justificar? Porque el hombre por naturaleza siempre está justificando. Yo actúo de manera A porque sé que cuando actuó fulanito de manera B o a la otra persona de manera B, resulta que le provocó un problema a él o a la persona o a un tercero, etcétera, y entonces justifico mi actuación para que la actuación sea de una manera más apropiada de acuerdo a las condiciones o características de lo que es la experiencia vivida, de lo que es el conocimiento que se posee sobre una característica o sobre un evento, de lo que es, vamos a decir, el conjunto de saberes, el conjunto de habilidades que se tienen para desarrollar una actividad específica. Y todo esto nos lleva precisamente a lo que es conjuntar todos esos saberes, experiencias, reflexiones, argumentos, justificaciones, el poderle transmitir a las personas lo que pensamos a través de una opinión o de un análisis, etcétera, para razonar de una manera lógica, de una manera argumentada, de una manera, vamos a decir, científica, de una manera soportada sobre un concepto en particular. Y entonces razonar es la conjunción de todas esas características, saberes, habilidades, conceptos, competencias que nos permiten tener el control sobre un proceso, sobre un evento, sobre una actividad. Bien. Habilidades que debe aprender. Bueno, pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello. Es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y de prácticas constantes. Para esto es importante y los invito a que investiguen qué es el pensamiento analítico, qué es el pensamiento crítico y qué es el pensamiento creativo. A lo largo de esta presentación vamos a estar hablando sobre estos pensamientos para tratar de, de ejemplificar y de
comprender sobre el alcance de cada uno de estos conceptos. Las habilidades del pensamiento son un tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. De hecho, muchísimo se trabaja sobre lo que es la transformación de la información. De hecho, se invierte muchísimo dinero en las empresas, en los gobiernos, en estructuras bancarias y demás, en tratar de transformar los datos, los conceptos que conocemos en información. La transformación de la información entonces es fundamental en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando surge la habilidad del pensamiento, generalmente se hace como un proceso inconsciente en el cual sirve de base para que en otro momento pueda ser objeto de conciencia. Cuando nosotros estamos pequeños, que empezamos a recordar, es porque asociamos ideas internamente a lo que ocurre en nuestro medio ambiente. De esa manera empezamos a ser observadores, a ver cómo caminan otros que se parecen a nosotros de pequeñitos, cuando estamos pequeños, o los adultos, y entonces de ahí vienen las conductas aprendidas de cómo gatear, de cómo arrastrarse, de cómo caminar, de cómo mover la cabeza, de cómo decir sí o cómo decir no, o etcétera. Ese tipo de conductas que van formando ciertas formas de actuar del ser humano. Bien, primero es de manera inconsciente, repite nada más el patrón de lo que ve. Sin embargo, después va tomando conciencia de lo que significa cada una de estas características y movimientos del propio ser humano. Las habilidades de pensamiento son formas de procesamiento de información cuya naturaleza es estrictamente mental. Lo que es habilidad del pensamiento no se lleva fuera de nuestro cuerpo ni en otro lugar, se lleva dentro de nuestro cuerpo y en especial dentro de nuestro cerebro, por estos detalles que se conocen como sinapsis nerviosas y que son conjuntos de comunicaciones entre células nerviosas que van formando pensamientos, criterios, estructuras lógicas que nos permiten ir tomando conciencia de la existencia de ciertas características. Toda habilidad del pensamiento se define como un producto expresado mediante un conjunto de conductas que revelan lo que la gente piensa. De hecho, nosotros cuando nos movemos, cuando hacemos gestos, lo que estamos expresando es lo que tenemos nosotros internamente como un pensamiento lógico de nosotros cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Si nosotros no tenemos conciencia, podemos movernos probablemente inconscientemente y poder generar a lo mejor una seña, una mueca, etcétera, que en algún lugar puede ser algo bueno y en otro lugar puede ser incluso algo ofensivo. La habilidad de pensar es un desarrollo intrínseco, inobservable de manera directa. De hecho, ¿por qué es intrínseco? Porque se genera dentro de nuestro propio cerebro. Este tipo de conceptos los manejan los asesores profesionales de capital humano. Muy bien. Las habilidades del pensamiento, ¿sí? El desarrollo de habilidades del pensamiento se promueve mediante la aplicación de modelos que permiten reconocer los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para transitar desde el nivel básico del pensamiento hasta los niveles superiores. Mucho trabajó sobre esto, por ejemplo, en la clasificación de verbos de Bloom, pero sin embargo vamos a ver detalles interesantes de cómo va creciendo el nivel de interiorización y de generación de habilidades incluso mentales para la generación de pensamientos lógicos estructurados. Por ejemplo,
Tenemos el primer nivel, que es el de recordar. Primero veo un concepto y lo recuerdo. Si yo trato de simbolizar o de recordar lo que es un reloj, bueno, yo puedo agarrar un reloj común y corriente y decir, mira, esto es un reloj. Cuando la gente no ha visto ese tipo de tecnologías, de pronto puede decir, es que eso no lo conozco. Y ya cuando lo empieza a manejar cotidianamente, entonces genera esa conciencia de la estructura de lo que es un reloj y se hace una figura mental de esta estructura. Otro ejemplo puede ser una simple pluma. Si yo tengo una pluma con la que puedo escribir, ¿sí? Esta pluma precisamente me permite, escribir sobre papel o sobre alguna estructura lisa. Sin embargo, hay plumas que se les aprieta un botoncito para que funcionen. Por ejemplo, podemos ver este ejemplo. Aquí tenemos dos plumas. Esta aprieta el botón para que pueda salir la punta para poder escribir sobre una superficie plana. Sin embargo, esta otra, si la vemos y tratamos de hacer lo mismo, pues no funciona. Pero si yo giro esta pluma, entonces ya sale la punta para que yo pueda escribir. Es otro tipo de pluma. Este tipo de cosas va a haber gente que lo puedan utilizar y va a haber gente que no lo puede utilizar porque no está asociado con esa estructura, con esa tecnología que existe. Después de recordar que es una pluma, tenemos después que ver, que comprenderla. Una trabaja con el botoncito, la otra al girar, entonces hay que comprender cómo puedo utilizarla. Luego, para aplicar, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento? Bueno, ya sé que cuando veo una pluma voy a tratar de apretar el botoncito, y si no tiene botoncito voy a tratar de girar, y si no, a lo mejor es de las que usan nada más el taponcito, y entonces voy a quitar el taponcito para poder escribir, y ese tipo de cosas, y entonces tengo que buscar la manera de aplicar los conocimientos que voy adquiriendo para resolver los problemas a los que me estoy enfrentando. Y para eso nos sirve precisamente el pensamiento lógico. Después de eso viene analizar. Analizo cómo está todo eso y probablemente ahí empieza a crecer la idea de la innovación, en donde yo digo, mira, esto lo ha hecho la humanidad de esta manera, pero resulta que cuando yo analizo veo que hay una manera más eficiente de hacerlo, y entonces es cuando empiezo a buscar innovaciones que me permiten generar nuevas formas de hacer las cosas, y esto nos lleva al área que se conoce como investigación. Después de eso yo tengo que hacer una evaluación. Ya que hice ese análisis, ya que hice esa investigación, ya que dije esto se puede hacer de este otro modo, es porque estoy interiorizando mis conceptos, los conceptos de las cosas que me rodean, y además estoy buscando una manera nueva de hacer las cosas. Cuando tengo eso, entonces evalúo y digo, oye, ¿cómo es más eficiente? Probablemente yo pueda decir, mira, a lo mejor en esta simple pluma que estaba mostrando, puede ser que si yo la giro de aquí salga una punta para escribir, pero si yo la giro en otro sentido, probablemente hacia arriba salga un borrador o salga un cúter, etcétera, y entonces ya estoy buscando algo nuevo que puede ser de mayor utilidad para la humanidad. Evalúo la eficiencia de lo que estoy planteando y entonces ya puedo crear algo que le puede servir a la humanidad para crecer en su forma de trabajo. Y estos son entonces los conceptos que nos van llevando incluso al desarrollo de investigaciones para lograr conceptos más eficientes, mejores tecnologías, etc. Bien, cuando nosotros entonces buscamos toda esta estructura que acabo de explicar, seguimos el camino de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto es, vamos a dar una lectura muy rápida a estos conceptos y me dice reconocer. También se puede decir listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, ¿sí? Utilizar viñetas,
identificadores línea a línea, resaltar marcas, participar en la red social, marcar sitios favoritos, buscar, hacer búsqueda, por ejemplo, en Google o en cualquier navegador. Son habilidades que se van logrando a partir de recordar. Luego, comprender. Comprender me permite interpretar, resumir y inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. Hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas booleanas, en donde voy a decir si quiero esto, no quiero el otro, porque se cumple tal o cual condición. Hacer periodismo en formato de blog. Periodismo es una investigación sobre un tema en particular. Twittering, que sería la conversación, la plática, la discusión, categorizar, etiquetar, comentar, anotar y suscribir. Esto es el campo del área de comprender. Con respecto a lo que es aplicar. Aplicar nos lleva a implementar, desempeñar, usar, ejecutar, correr, cargar, jugar, operar, hackear, por ejemplo, subir archivos a un servidor y compartir y editar. Muchas personas asocian el verbo hackear con una acción maligna, sin embargo no es así. Hay ocasiones en las que hackear permite recuperar información vital o valiosa para tal o cual evento. Esto nos lleva a conseguir todas estas estructuras. Y vamos, entonces hackear, dependiendo de las condiciones y del contexto, puede ser malo o puede ser bueno. El otro es la parte de analizar. Analizar me permite comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar. Esto es recombinar, ¿sí?, las estructuras que existen, las construcciones, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa. O sea, vamos, desbaratar algo para llegar a sus orígenes, romper, hacer cracking, recopilar información de los medios. Bien, esto es analizar. Normalmente cuando analizamos vamos de lo general a lo particular, desglosando parte por parte para llegar a los orígenes. Evaluar. Evaluar es revisar, formular la hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear. Comentar en un blog, por ejemplo, revisar, publicar, moderar, colaborar, para participar en redes, ¿sí?, y reelaborar y probar. Evaluar evaluar siempre se asocia con el término de examen y entonces nos lleva a que haya un rechazo casi, vamos, inmediato cuando se habla de evaluar, pero en realidad evaluar es una herramienta del ser humano para determinar si lo que estoy haciendo está mejorando una condición o no. Para eso me sirve evaluar. Crear. Crear es diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar, programar. Ojo, programar. La capacidad de programar es una capacidad de alto nivel que involucra precisamente la aplicación del pensamiento lógico. Filmar, animar, bloguear, videobloguear y bueno, estamos hablando aquí de filmar. Esto es producción, por ejemplo, de animaciones, producción de mercadotecnia, de mensajes, producción de videos, producción, etcétera. Esto es la parte de crear. Es crear algo nuevo con todos los conceptos que manejo. Y entonces permite mezclar, remezclar, participar en un wiki, en proporcionar información para los demás, tratarla de organizar.
como lo que estoy haciendo en este momento, es crear un video tutorial, etcétera. Dirigir o transmitir un conocimiento, transmitir un concepto, etcétera. Muy bien, esto nos lleva a las habilidades de orden superior. Entonces, si nos damos cuenta, siempre comenzamos con las habilidades del pensamiento de nivel inferior y vamos subiendo hasta llegar a las habilidades del pensamiento de orden superior. Lo primero que podemos aplicar, por ejemplo, es escribir textos, mensajería instantánea, comunicarse por Twitter, por ejemplo, o microblogs, comunicarse por correo electrónico, y así vamos logrando un mayor nivel de estructuras complejas, de complejidad, que me permite ir creciendo en el pensamiento lógico. Esto es chatear, contribuir, participar en redes, publicar y bloguear, contestar. De hecho, el hecho de contestar es el manejo fuerte de información. Preguntar, cuestionar, revisar. Para poder preguntar, yo necesito un cierto manejo de un nivel específico de un concepto, de un conocimiento, con un nivel de profundidad que me permite incluso plantear las preguntas. Reunirse en la red, comentar, debatir. El debatir es el hecho de argumentar a favor o en contra sobre un concepto en particular, y para eso requiero un manejo de conceptos bastante interesante. Negociar, modelar y colaborar. Esto es el espectro de la comunicación. Los elementos resaltados que ustedes pueden ver aquí en los negritas son verbos reconocidos y ya existentes. Los elementos de color son nuevos verbos del entorno digital. Por ejemplo, loguearse. ¿Qué es loguearse? Loguearse es un vocablo nuevo que nace con la tecnología digital y que implica que el usuario se identifique dentro del sistema, proporcionando su identificador o nombre de usuario y una contraseña. Y entonces en ese momento se está logueando en el sistema. Esto también lo manejan los APC, asesores profesionales en capital humano. Es donde estamos revisando estos conceptos. Bien. Habilidades del pensamiento. Por lo normal no se hacen altos para reflexionar ni tiempo para pensar, tomar conciencia más bien de lo que se piensa, cómo se piensa y la consecución de los pensamientos. Normalmente el pensamiento se genera internamente de esas sinapsis nerviosas internas que me generan recuerdos, que me recuerdan experiencias, y entonces eso hace que automáticamente el cerebro me diga o me haga recordar algún detalle relacionado con el evento que estoy viviendo en ese momento, y que es lo que se trabaja como como la habilidad del pensamiento. Normalmente no se sabe si existen métodos y estrategias que propician el desarrollo de los distintos tipos de pensamiento, que pueden ser el analítico, el crítico o creativo. Un excelente recurso es el uso de preguntas, la cual se constituye en una estrategia importante para ordenar y estimular procesos del pensamiento. Algo muy utilizado, sobre todo en los procesos de investigación, es el hecho de utilizar preguntas base y preguntas auxiliares para ir llevando la investigación hacia conceptos específicos. Los elementos del pensamiento. Bien, los elementos del pensamiento que podemos más o menos comprender, trabajar y explicar son, por ejemplo, el propósito del pensamiento, o sea, cuál es la meta, cuál es el objetivo, la pregunta en cuestión, cuál es el problema, cuál es el asunto al que se refiere un evento, un proceso en particular. Los supuestos,
presuposiciones, o sea, lo que yo presupongo que va a pasar, lo que se acepta como dado. Ejemplo, si yo hago la suma de dos números enteros, yo estoy presuponiendo que el resultado va a ser un entero. Pero ¿qué pasa si hago la suma de números enteros y resulta que uno de ellos es un número negativo y resulta que el número negativo es mayor que el otro número? Al sumarlos, el resultado, ¿sí?, me va a dar un entero, sí, pero me va a dar un entero negativo y no un entero positivo. Si yo presupongo que la suma de dos enteros me van a dar un número natural, resulta que los números naturales van de 1 a infinito y entonces no me va realmente a arrojar un número natural, me va a arrojar un número entero, sí, pero negativo. Los puntos de vista, que son el marco de referencia, la perspectiva, la orientación, son estructuras lógicas del pensamiento que nos ayudan a orientar nuestra forma de pensar para tener o tomar una decisión lógica, clara, precisa y con un objetivo en particular. Información. La información son datos, son hechos, son observaciones, son experiencias. Eso es la información. Esta información puede ser información básica, que la verdad es que es muy difícil encontrar en la naturaleza, pero no voy a decir que no existe porque estaríamos cayendo en problemas filosóficos, pero vamos a decir que información se somete a un proceso para formar información. La información que antes del proceso se conoce como datos, hechos, observaciones, experiencias. El proceso es lo que transforma esos datos en otro concepto de información que se conoce como información útil. Y de así funcionan todas las estructuras en la naturaleza y en el mundo. Los conceptos. Los conceptos, ya cuando se conceptualiza una información, entonces se generan las teorías, las definiciones, los axiomas, las leyes, los principios, los modelos, que ya son estructuras complejas del pensamiento relacionadas con un concepto particular. Interpretación e inferencia. Estamos hablando de cuando interpretamos la información, cuando hacemos la inferencia y entonces llegamos a lo que son las conclusiones y las soluciones a los problemas. Si nosotros interpretamos e inferimos lo que estamos pensando y procesando de información, esto, lo que estamos teorizando, lo que estamos conceptualizando, esto nos va a llevar precisamente a formarnos un criterio, una conclusión, a saber cuál es la conclusión de todo este proceso y a llegar a lo que es la solución de algún problema. Y todo esto, pues obviamente va a tener implicaciones y va a tener consecuencias. Bien. Las estructuras universales del pensamiento. Cuando pensamos tenemos un propósito. Luego, dentro de un punto de vista, porque el punto de vista no lo podemos hacer de lado. El investigador normalmente implica un sesgo en su investigación. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pensar, tiene una forma de vivir, tiene una forma de actuar, y entonces esto provoca un sesgo. Por más que queramos deslindarnos para no generar ese sesgo, siempre vamos a estar sesgando en cierta medida las investigaciones. Es por eso que es importante que no solo un investigador trabaje algún tema en particular, sobre todo cuando son temas muy sensibles al sesgo, y entonces tenemos que buscar la manera de que haya varios investigadores involucrados para romper con esa estructura del sesgo, o para disminuirlo por lo menos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el pensamiento está basado en suposiciones. Yo supongo que esto funciona de este modo. Yo supongo que esto es así. Yo creo que esto debe ser. Y eso nos está generando problemas. Problemas de sesgo dentro de las estructuras. Luego,
Esto nos lleva a implicaciones y consecuencias. ¿Por qué? Porque la forma en que yo voy a actuar en una investigación me va a llevar a un resultado, que puede ser el resultado que estoy buscando o no, pero va a tener consecuencias, implicaciones y consecuencias. Después usamos los datos, los hechos y las experiencias. Esto es bueno porque de alguna manera, cuando nosotros tenemos datos, hechos y experiencias, podemos utilizarlas para aplicar alguna herramienta matemática que soporte lo que yo estoy pensando, y esto me lleve precisamente a comprender o a soportar matemáticamente una decisión que yo esté tomando, y eso me libera un poquito esa carga y ese sesgo que normalmente presento. Bien, enseguida viene lo que es las inferencias, ¿sí?, para emitir juicios. Normalmente yo hago una investigación o genero una estructura, vamos a decir de pensamiento, trabajo datos, hago el análisis matemático de los datos o estadístico de estos datos para que no se oiga tan fuerte con lo de las matemáticas, pero estadístico, y en base a eso yo ya puedo inferir y hacer un juicio sobre lo que está pasando. Después viene lo que es la parte de las estructuras que se basan en conceptos y teorías. Cuando ya tengo un resultado analizado, soportado, sustentado matemáticamente, entonces ya puedo generar conceptos y teorías. Y enseguida viene lo que tenemos que hacer para intentar contestar una pregunta o resolver un problema en particular, que serían los 8 pasos fundamentales para resolver problemas lógicamente, y estos se derivan precisamente del pensamiento lógico. Bien, les comento, continuamos en un momento. Sin embargo, les voy a pedir que pongamos atención. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales, para ganar audiencia y horas de reproducción. De esa manera sabré que les ha sido de utilidad. Les recuerdo que si no reproducen el video en el canal de YouTube y no descargan más bien y lo descargan, entonces van a provocar el problema de que no generan apoyo para el canal. Para verlo en su equipo, lo pueden descargar para verlo en su equipo, pero esto pues genera el problema de que no me genera ningún apoyo, no genera tiempo de reproducción ni apoyo en el canal. De la misma manera, si no le dan like, no apoyan el canal tampoco, y si no envían comentarios, tampoco apoyan el canal. Por eso es importante su visita activa en el canal. Es importante reproducirlo en el propio canal de YouTube cuantas veces deseen hacerlo para aclarar sus dudas. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Bueno, continuemos. Bien. Habilidades del pensamiento. Todos tenemos un cerebro que debemos usar. Este cerebro obviamente nace con ciertas características, pero créanme que la capacidad que tiene el cerebro es tal que cada vez puede ir creciendo y haciéndose más eficiente. Por eso es importante que aprendamos a pensar. Para que tengamos una idea de lo que es el cerebro humano, el cerebro humano puede tener entre, 100,000 millones hasta aproximadamente 1 billón de neuronas. Cada neurona forma entre 1000 y 10,000 conexiones con otras neuronas. 1000 y 10,000 conexiones. Si ustedes lo multiplican por eso, la cantidad de ceros es una grosería. Ahora, suponiendo más de 100 trillones, de conexiones. O sea, más de 100 millones de millones de millones de conexiones.
La combinación de neuronas permite algo así como cerca de 280 trillones de bits. 280 trillones de bits de información. Suponiendo solo algo así como 2.5 petabytes de información. ¿Sí? Que un petabyte, estamos hablando de 1 millón de gigabytes. O sea, la verdad es que es una cosa exageradísima de la cantidad de información que puede manejar el cerebro. Solo que no lo estamos utilizando en gran medida, solo un porcentaje muy bajo. Si el cerebro fuera un grabador de programas de televisión, podríamos mantener 3 millones de horas de grabación. Imagínense la cantidad de información que eso representa. Para que tengamos una idea, el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar algo así como 300 años continuos de grabación de video. Solo para 2.5 petabytes. Ojo, a ver, si nosotros seguimos ejercitándolo, obviamente va a crecer más. Esto varía entre autores y algunos comentan que el cerebro humano, ojo, es capaz de almacenar hasta 1500 años de grabación continua si estuviera diseñado para grabar películas. Pues imagínense la capacidad y la cantidad de información que puede almacenar el cerebro. De cualquier modo, la capacidad de almacenamiento que se ha podido calcular por constitución neuronal del cerebro y la forma en que las neuronas estructuran el almacenamiento de información es impresionante. No hay otra palabra que lo pueda describir. Navegando en internet me encontré con esta figura que, por cierto, la traté de referenciar, pero la referencian de muchos lugares. Sin embargo, es una figura bastante interesante y por eso la expongo aquí. Los hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Y aquí tenemos un detalle muy interesante de las funciones de la corteza cerebral. Ojo, solo la corteza cerebral es la responsable de estas funciones. No me voy a la parte interna, sino la corteza cerebral. Para que tengan una idea, tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de lo que es el razonamiento, de lo que es el lenguaje hablado, de lo que es el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha en particular. El hemisferio derecho, ¿sí?, se encarga de lo que es la intuición, o sea, cuando yo intuyo esa parte que no tiene ese sustento lógico, físico, pero que pensamos que va a pasar algo y pasa, se llama intuición. La imaginación, lo que yo imagino, que se imagino detalles. El sentido artístico, la parte de la creación de personajes, de guiones, es el sentido artístico. El sentido musical, la forma de la interpretación de notas, el canto, la percepción tridimensional, el control de la mano izquierda. Ahora, ojo, en lo que son las carreras, como las carreras en las que se aplica la ingeniería, por ejemplo, en animación digital y efectos visuales, tienen que hacer uso tanto de la parte izquierda, que es el razonamiento lógico, matemático, físico, el manejo de luces, manejo de pixeleo para la formación de imágenes y demás, como de la parte derecha. Incluso, por ejemplo, en esta parte del razonamiento matemático está la parte de la programación para el desarrollo de videojuegos. Y la parte artística, imaginación, sentido artístico, manejo de estructuración de escenarios, estructuración de personajes, la interacción del personaje con el escenario, etcétera. La parte derecha, la parte artística. Y entonces este es uno de los complejos más fuertes que hay en este tipo de carreras. Ingeniería en animación digital y efectos visuales genera entonces una estructura en la cual hay que desarrollar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, conjuntarlos y ponerlos a trabajar juntos. Eso es la parte compleja, vamos a decir, de este tipo de carreras, y es lo bonito, es lo importante, es lo que permite desarrollarse, sentirse completo, integral. Características del cerebro humano. El cerebro solo corresponde al 2% de la masa corporal del ser humano.
pero consume aproximadamente el 20% de la energía que se produce en el cuerpo humano. Si nosotros estamos acostumbrados a mal comer, a mal alimentarnos, y queremos que esa masa del cerebro, que a lo mejor no es tan grande, un 2%, y queremos mantenerla con una alimentación de ese tipo, obviamente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una masa pequeña del 2%, consume el 20% de la energía que produce el cuerpo. Consume aproximadamente el 40% del oxígeno que el ser humano consume al día. Ojo, el cerebro consume el 40%, casi la mitad de lo que consume de oxígeno todo el cuerpo del ser humano. Bueno, conclusión. No existen humanos con cerebros con poca capacidad. Lo que existen son humanos que por diversas situaciones no han podido desarrollar la capacidad intelectual de su cerebro. La humanidad alcanzará el éxito cuando logre que todos sus miembros tengan las posibilidades de desarrollar el pensamiento. Esto lo manejó Matej Hochschild y Emilio Gómez Milán. Bien. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, aclarando que el pensamiento lógico es un verdadero amigo para el ingeniero y facilita la vida del mismo. Vuelvo a solicitar su apoyo para que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a los videos. Les pido que reproduzcan en el canal los videos y no los descarguen para seguir apoyando a mi canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes en el canal para darle fuerza al mismo. De la misma manera, les solicito que me manden comentarios a este canal de YouTube para registrar su visita, y les invito a que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción. También les invito a que, si desean que les explique algún tema de cómputo, matemáticas, metodología de la investigación, sistemas operativos, seguridad en redes, programación para control industrial, desarrollo de videojuegos, sistemas de información, control de animatronics, control de escenarios, me manden comentarios solicitando dichos temas. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.